Señora María Russo, ella es presidenta de Sovenia, la Sociedad Venezolana de Niños Autistas. Muy buenos días, señora ¿Cómo María. está? Gracias. ¿Cómo me le va? Muy Muchísimas bien. gracias por estar con nosotros. Y agradecida que podamos hablar de este tema aquí hoy. Así es. También nos acompaña Wendy Estrella, ella es psicólogo, miembro, además colaborador de Sovenia, especialista en psicodiagnóstico e intervención del espectro autista. Ya vamos a hablar más adelante de qué se refiere esto. Además, ella es directora del Centro de Estimulación para Niños con Autismo, que comenzó sus operaciones en el año 2007 y también funge pues como profesora del posgrado y diplomado de autismo de la Universidad Monte Ávila. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días. Muy bien, gracias. Emocionadísima, entiendo, por estar acá, digamos, Claro y tener la oportunidad de hablar de un tema tan interesante. Y es que decíamos al principio que quizás el tema del síndrome del Asperger era algo poco conocido, hasta que a través de los medios de comunicación, el común de nosotros, digamos personas que no pertenecen al gremio médico, ni personas que tenían pues ya contacto con algún familiar o alguien allegado que tuviera el síndrome, pues conocía sobre ello. Pero ¿qué tan frecuente puede ser de repente encontrarnos con una persona que tenga Asperger, siendo que muchas veces pasan desapercibidos? Bueno, pasa así tanto que hemos tenido papás en las consultas en Sovenia y ellos mismos se han llegado a diagnosticar, sí, pero eso es lo mismo que tengo yo. O sea, nunca lo han sabido hasta que tuvieron a su hijo con el trastorno. Y también pasa que hay muchas personas con los que tú te relacionas, que pueden tener ciertos rasgos y pudieras decir, bueno, esta persona como que está dentro del espectro y como que tiene Asperger, ¿no? ¿Es algo más común de lo que pensamos, Wendy? Sí, fíjate, es una experiencia muy común. Bueno, el tema con los padres es muy frecuente. Dentro de las universidades también, gente que se dedica a la investigación, profesionales de la medicina. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de convivir o conocer a alguien de que esté dentro del espectro del autismo y más específicamente a alguien con la condición del síndrome de Asperger. Compañeros, suelen ser personas muy inteligentes, muy eficientes en sus áreas específicas de destreza y una vez que uno conoce las características comienza a estar un poco cabo y dice, yo como que conocí, tuve un compañero, tuve un profesor. Los médicos, es frecuente, sí, la verdad es muy frecuente. Se habla de que quizás la prevalencia del autismo en las personas se entiende en relación de 1 por cada 68 personas que lo poseen. ¿Es cierto que los niños son más propensos a, digamos, poseer esta condición que las niñas? Sí, el varón es más vulnerable a desarrollar la condición de autismo. 1 de cada 4 personas con autismo solamente son niñas, el resto son varones. Ciertamente hay una mayor vulnerabilidad por el lado de los varones, sí. Muchas personas quizás se están preguntando por qué estamos hablando de autismo, pero es que el síndrome de Asperger se le conoce como un trastorno del espectro autista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Los trastornos del espectro autista abarcan una amplia posibilidades de manifestaciones del trastorno. Entre ellas va autismo leve, autismo moderado, autismo severo. Eso depende de las características y del grado en que funcione la persona. Dentro de esos estaban antes separados los Asperger, pero se han incluido también, y ellos son lo que, como dice Wendy, los que funcionan en un nivel más alto, que tienen más capacidades, digamos, de funcionar mejor. Justamente allí iba. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias existentes entre una persona que pues desarrolle o que posea algún tipo de autismo y la persona que tiene síndrome de Asperger? Bueno, hasta hace poco la diferencia se marcaba con base en el desarrollo del lenguaje y el nivel de funcionamiento intelectual que logran alcanzar. Sin embargo, cuando uno hace el trabajo clínico y hace el seguimiento de los casos, puedes verificar que muchas veces un niño puede ir haciendo un giro de un autismo leve o moderado hacia lo que ha sido descrito como el síndrome de Asperger. Desde hace muchos años los especialistas que trabajamos en esto pues no veíamos muy bien cuál era el límite entre ser una persona con un autismo leve o presentar el síndrome de Asperger. Ya el año pasado en el DSM-5, que es el manual de clasificación que utilizamos los especialistas para realizar los diagnósticos, el término síndrome de Asperger fue incluido dentro de lo que es el espectro del autismo para evitar este tipo de confusión. ¿Okay? Las personas con síndrome de Asperger son personas
con rasgos autistas, con las mismas vulnerabilidades biológicas, con el mismo estilo cognitivo, con la misma vulnerabilidad social, pero que en su desarrollo evolutivo logran salir al paso de lo que es la maduración global con mayor, digamos, facilidad. La incorporación del lenguaje se da con menos dificultad, lo cual no quiere decir que no haya un retardo en la incorporación del lenguaje, porque la función social del lenguaje les cuesta mucho pulirla, desarrollarla. Sin embargo, las limitaciones generan menos dificultades en cuanto a la inclusión y el desarrollo social. María, tú tienes alrededor de 27 años, entiendo, trabajando con la Sociedad Venezolana de Niños Autistas. ¿Qué puedes evaluar tú con respecto a cómo ha venido evolucionando el conocimiento sobre un trastorno como este, como el del Asperger? Bueno, Sovenia empezó viendo a personas con autismo. La doctora Negrón la fundó en el 79 y ahí empezamos a ver, ahí fue donde se empezaron a ver los primeros casos de Asperger también. Y tanto ella le preocupaba muchísimo las personas con Asperger, porque ella decía que eran las que necesitaban mucho más apoyo por los problemas de habilidades sociales, de la comunicación, ese deseo de ellos de tener amigos, de que se los comprendan, son vulnerables en cuanto a que se pueden deprimir, y ella decía que había que cuidar mucho ese aspecto, ¿no?